Profe, ¿le puedo preguntar algo mientras? Sí, dale. No, yo tengo una duda con respecto al final, que me está preocupando. Ajá. Porque, porque tengo el de primero y no sé cómo va a ser este año con los finales. Y bueno, como no puedo empezar tercero y no puedo rendir segundo sin tener el de primero. Claro, pero yo iba a tomar finales, pero no me dejaron. No me dejan. No dejan tomar finales. ¿Y saben cómo van a hacer? La verdad que no sé. No sé qué van a hacer con eso. Porque lo están viendo ahí sobre la marcha. Incluso también la cuestión de las cursadas también lo están viendo. Así que, bueno, medio, muy incierto entre las determinaciones que vayan a tomar. Para mí estaría bien, pero bueno, no depende de mí. Claro. Y ojo microscópico. Cada sistema. Así que bueno. Bueno, si tengo noticias, te aviso de eso. ¿No? Sí, es una cagada porque es como que te traba. Te traba. Y no es algo que dependa, o sea, no es que vos no repetís el final. ¿Viste? Bueno, no sé, capaz que se deja cruzar condicional, no sé qué está pasando con esto, la verdad que como muy incierto y muy choto también no poder darles alguna eh, certeza acerca de qué es lo que sucede, ¿viste? ¿Qué va a pasar? No saben, ¿viste? Claro. No te puedo decir nada de eso. No te puedo decir porque no sé. No hay problema, gracias. Creo que si el problema, no sé, con un poco de sentido común podría ser como la cosa no depende de, digamos, como la cuestión no dependió de ustedes, no es que no rindieron los finales, se podría pensar en la posibilidad de que cursen condicionalmente, rindan el final mientras están cursando. Pero habrá que ver cómo sucede la cosa, qué sucede la cosa esta, la espera, la pandemia y todo eso. A ver cómo seguimos. Bueno, ¿qué va a ser? Está buena la pregunta porque nos saca un poco de... ¿De qué estaban hablando? Estamos hablando del mundo y de lo que pasa. No, me preguntaba Luli a ver si podía rendir el final. Ella. O qué va a pasar con los finales, ¿no? Porque estamos todos trabados, mientras no se puedan rendir finales, ustedes pueden seguir cruzando, pero hay cosas, hay puntos en donde si no rindieron finales que son correlativos, no pueden seguir cruzando. Complica. Claro, nos traba. Pero no sé qué se irá a resolver. Me parece que todavía no. Están viendo recién a ver cómo vamos a ir. Hace un mes que estamos recién trabajando y no sé qué determinaciones tomarán. Bueno, los meto en la burbuja de vuelta y seguimos un poco con Piaget. Yo les decía que esta etapa, digamos, lo que va a plantear Piaget es un pasaje primero que empieza la posibilidad de representar. Esa posibilidad de representar da lugar al lenguaje, al incipiente lenguaje en un comienzo, de cómo se llaman las cosas, de dónde están las cosas, como dice Piaget ahí, ¿no? El lenguaje se remite a eso primero. Pero después, ¿sí? No solo va a haber un pensamiento tan básico en el niño, con el lenguaje, ¿sí? Sino que a la vez van a empezar a haber preguntas del niño y teorías sobre eso. ¿Y qué son estas teorías? ¿No? Que nos enseñan, dice Piaget, a ver cómo piensa un niño, pero estamos hablando de niños más grandes, ¿no? Los porqué de los niños y sus teorías, su animismo infantil, el artificialismo,
la idea de causalidad que lo desarrolla todo Piaget a eso, el desarrollo que hace de él es ese. O sea, va desde este pensamiento infantil que se ve en estas cuestiones que les voy nombrando, ¿sí? En el juego simbólico, en el lenguaje egocéntrico, en los por qué, en la idea que tienen los niños de lo que es la causa, en las ideas de animismo infantil y el artificialismo, ¿sí? Todo eso, ¿sí? Tiene que ver con cómo el niño piensa, ¿sí? La génesis del pensamiento en el niño, dice Piaget. Todo eso abarca cómo el niño piensa, que nosotros nos damos cuenta cómo el niño piensa en esta etapa, ¿no? ¿Sí? Cómo va pensando en esta etapa, que va desde los 2 hasta los 7. ¿Sí? Pero está el juego simbólico, este tipo de planteamientos o preguntas que se hace el niño y teorías que formula, y también el pensamiento intuitivo. ¿Sí? El pensamiento intuitivo es lo que está ya cercano al final. ¿Por qué? Porque el niño, en el pensamiento intuitivo, ¿sí? Va a mostrar un egocentrismo menor, que en lo que es en este tipo de preguntas, por ejemplo, o en el juego infantil. Es como un continuo de cosas, de conductas que va describiendo Piaget, ¿sí? En un extremo está el juego simbólico, en el otro extremo está el pensamiento intuitivo. ¿Sí? Entre medio están todas estas preguntas que los niños hacen, sus teorías de animismo infantil, de artificialismo, vuelvo a nombrarlo, de causalidad, que son egocéntricas, que todavía guardan características de lo egocéntrico. ¿Sí? El pensamiento intuitivo, lo que nos va a decir Piaget es que es el pensamiento que, si bien todavía es egocéntrico, no es lógico del todo, ¿sí? O no se rige por cuestiones lógicas ese pensamiento, pero es un pensamiento que se adapta mucho más a la realidad que, por ejemplo, el juego simbólico, o que el animismo infantil. Cuando digo el animismo infantil, a ver, lo define, por ejemplo, ¿lo ubican a ustedes lo que les estoy diciendo cuando hablo de animismo infantil, de artificialismo, Sí. Causalidad? Lo de animismo infantil lo habías mencionado ya. El animismo infantil dice, es la tendencia a concebir las cosas como si estuvieran vivas y dotadas de intenciones. ¿Sí? Y da ejemplos, Piaget, de esto. Bueno, cuando habla de las nubes, cuando habla del sol, cuando habla de, ¿sí? De que tienen ciertas intenciones, las nubes van para acá, el viento sopla porque tal cosa, ¿se entiende? Ese es el animismo infantil, como animar cosas que son inanimadas. Las nubes, el viento y todo eso son cosas inanimadas, nosotros lo sabemos. Pero el niño, ¿sí? ¿Por qué es egocéntrico ese pensamiento? O esa forma de pensar el mundo. Porque le atribuye a las características que tiene el yo. ¿Sí? A ver, más adelante Piaget les va a decir. Las diversas manifestaciones de este pensamiento naciente son coherentes entre sí en su prelogismo, o sea que son prelógicas, ¿sí? Estas manifestaciones del pensamiento, estas que nombraba, artificialismo, animismo infantil, causalidad. Todas estas manifestaciones consisten en una asimilación deformativa de la realidad a la actividad propia. Y dice Piaget, los movimientos están dirigidos hacia un objetivo debido, o sea, los movimientos de la nube, del sol, de la luna, están dirigidos hacia un objetivo debido a que los movimientos propios están orientados de esa forma. La fuerza es activa y sustancial debido a que, es la fuerza muscular. O sea, los ejemplos de fuerza activa es una pelota rodando. Ustedes saben que es una fuerza pasiva una pelota rodando, porque hay una inclinación o hay
alguien que la empujó, ¿sí?, a la pelota. No anda sola, no es activa. ¿Se entiende? Sí. Es un ejemplo de cosas de la vida concreta, digamos, que muestra esto. Y el nene cree que no, que cree que la pelota va para allá porque quiere ir para allá. Pero porque la asimila a su forma. Es como si yo pensara que el animismo es eso, es pensar que todos los objetos en el mundo están vivos y tienen las mismas características o intenciones que yo. Y no es así. ¿Sí? ¿Entiende? El mundo de los niños es un mundo animado en ese sentido, porque lo piensan tal cual como es el yo. ¿Sí? Con intenciones, con, no sé, con características del yo. Y la verdad que la realidad física no existe, no tiene las mismas características que el yo, no se comporta. Hay leyes físicas, hay cuestiones lógicas que se juegan ahí. Está el azar mismo también. En cambio el niño, no, piensa de otra manera, asimila todo al yo. Lo mismo que la causalidad. La causalidad, dice, la causalidad se desarrolla durante la primera infancia, participa de estos mismos caracteres de indiferenciación entre lo psíquico y lo físico, y el egocentrismo intelectual. ¿Sí? Hay ejemplos, ¿sí?, en esto, en la causalidad, de por qué las nubes se mueven, y se mueven porque tienen que ir hasta allá, o se mueven porque las sopla el viento. Ellas no quieren ir, pero las sopla el viento. ¿Sí? O sea, la causalidad tiene que ver todo con intenciones o con cuestiones del yo, pero no del mundo físico. ¿Sí? Se confunde ahí el mundo físico para el niño y el mundo físico, digo, de las cosas materiales, físicas que existen, y el mundo psíquico. ¿Sí? Esto, ¿se entiende esto de que es un pensamiento egocéntrico en el niño? Que nosotros por más de que le querramos hacer entender, como pasaba con el ejemplo de Luli, el nene no entiende de lógica. No entiende la cuestión lógica. Nosotros usamos lógica para las cosas más pavas. Nosotros pensamos que no la usamos, pero sí la usamos, a la lógica. ¿Sí? Lo que va a decir Piaget, o lo que Piaget se va a preguntar a lo largo de este texto, ¿sí?, es si también, ¿no? A ver, uno puede, Piaget mismo dice, el niño no es tanto de la palabra, es más de la acción, porque viene de un estadio en donde la acción, lo sensorio-emotriz, era muy importante. Y lo que intenta explorar, cuando empieza a trabajar todo lo que es el pensamiento intuitivo, es si los niños en la experiencia misma, que diseña experimentos, después les voy a pasar unos videos donde están esos experimentos, hoy se los iba a subir pero no pude, porque no andaba listando. Intenta decir, bueno, pero en la manipulación de elementos, ¿el niño seguirá siendo prelógico en esta etapa? ¿No se adapta, no se acomoda a nada? Bueno, un poquito sí se acomoda, pero no llega a ser lógico. En el ejemplo lo van a entender muy bien, pero hay un ejemplo, el ejemplo este de las moneditas, ¿sí?, de las fichitas, ¿lo leyeron? Sí. Bueno, ¿entendieron por qué el nene, por qué es intuitivo ese pensamiento? ¿Por qué qué? Porque se ocupa el mismo lugar en el espacio, dice que es lo mismo. Claro, exactamente. Como que usa los sentidos, no usa, bueno, justamente la No lógica. usa la lógica. Nosotros vamos a entender mejor cómo se da la lógica cuando damos el periodo que sigue, ¿sí?, que es el periodo operacional concreto. Pero ya el chico empieza a hacer acomodaciones acá. Porque este chico que le dicen, si
Si hay lo mismo y agarra y dice, fíjense que hay una parte en donde acomoda un poco, porque empieza a contar un elemento, otro elemento, otro elemento, otro elemento. Si a cada uno le corresponde otro en la fila, en una fila y en otra, ¿sí? Eso ya implica una acomodación. Implica una acomodación en juego. Pero cuando le modifican o las achican, todavía queda muy pegado a la percepción del niño. Y en cuanto ve que son distintas las filas, una es más larga y la otra más cortita, por más que tengan la misma cantidad de elementos, va a decir que una es más larga que la otra. Como el ejemplo de las botellas. ¿Cuál Que es? ¿Eso según pasa hasta cómo los esté, 5 años? ¿Cuál, Marce? Perdón, Mabel. el ejemplo de las botellas, que si las dos tienen la misma cantidad de líquido, pero Ah, según la posición, él dice que una tiene más porque está parada y la otra acostada. sí, hay un ejemplo. No sé Ahí si- está comparando en realidad el tamaño o cómo están. Está bien, pero eso, ¿dónde está? Ahí en los ejemplos que vos diste, que eran 3, Sí, pero uno de esos no sé si es así. el de la ficha, la botella de líquido creo. No, no es la botella. Hay un tubo con 3 bolitas, el otro es el del rebasamiento y el otro es el de las fichas. No sé entonces dónde lo saqué, pero había uno. No, porque eso es un experimento, es de un experimento de conservación eso que vos estás nombrando, Marce, que es en una etapa más adelante. Igual, se puede ver ahí, se puede ver que los nenes no conservan sustancia. O sea, vos pasás el mismo líquido de un frasco más alto y más finito a un frasco más ancho y más cortito, y el nene, cuando pones, si es muy notoria la diferencia entre un frasco y otro, el chico prelógico va a decir que hay más o menos en uno o en otro, ¿sí? Aunque vea que es la misma cantidad de agua que vos ponés de un jarro al otro. ¿Entiendes? Ahí se dan cuenta lo importante que es la percepción para el razonamiento, para el pensamiento en el niño, y lo poco que valora la cuestión lógica. ¿Cuál sería la cuestión lógica? Que no le agregué ni le saqué nada, debe ser la misma cantidad de agua. Ah, ese no está en el texto, no el de Piaget, del otro. Sí, en el otro, en las operaciones concretas, que también se desarrollan en ese texto, habla de eso. Habla justamente de estos experimentos que hace Piaget con los objetos, con el mundo físico, para ver si el chico puede entender, tiene un pensamiento lógico. Y lo que él encuentra es que que aproximadamente antes de los 7 años los niños no tienen pensamiento lógico. Si bien van teniendo un pensamiento que, como intuitivo, que se acomoda, se va tratando de acomodar a la realidad, pero todavía no es lógico. Hay otros ejemplos. El de los autos, bueno, no sé, 2 móviles dicen en realidad. Y el que es muy claro es el de las bolitas también. Que ponen un tubo y ponen una bolita, ponen la bolita, primero la roja, después la azul, después la amarilla. ¿Sí? Y lo tira para acá. ¿Y qué color sale? ¿Cómo que color sale? La que puso primero, la roja dijiste. Roja, azul y amarilla. ¿Que La sale roja, sí. del tubo? La que puso primera. Claro. Mirá. Tenemos 3 bolas de distintos colores, A, B, C, que circulan por un tubo. Al verlas partir en el orden ABC, el niño espera verlas aparecer al otro extremo del tubo en el mismo orden. Por tanto, la intuición es correcta. Pero, ¿y si se inclina el tubo en el sentido de retorno? O sea, si en vez de hacer esto, las tiramos, ¿no? Así. Sí. Y volvemos a retornar así. ¿Qué aparece?
claro, la última, digamos, que salió La antes. azul. Claro. Bueno, el nene espera que aparezca ABC, Claro, ¿sí? Que aparezca en el mismo sentido que saldría de este lado. Pero no, Ah, claro. ¿sí? Eso lo podemos hacer porque no nos guiamos por la percepción, sino por una lógica. Por eso es el experimento de meterlo en un tubo que no se ve. ¿Entendés? Dentro, ¿qué hay? ¿Cómo es de pasar? Claro, eso es cuando habla que después de los 7 años empiezan a ver la reversibilidad, creo que le llama. Exacto. ¿Esto ya no estaría dentro de esta etapa? No, todavía no es reversible. Está tornándose mucho menos rígida la conducta del niño, pero Sí. todavía queda muy pegada a la percepción. ¿Sí? Queda muy pegada a la percepción. No hay lógica. ¿Aún después de los 7 años, decís vos? Después de los 7 años, sí. Ah, Después de los 7 años, sí. Piaget, en lo que hace claro. Piaget. En el, Porque yo en el trabajo lo puse como un ejemplo, pero entonces está mal, porque no está dentro de la etapa de la intuición. bueno, no importa, si te sirve para pensar a ver qué es intuitivo, qué es pensamiento intuitivo y qué es pensamiento lógico, claro. Bien. Pero el recorrido a grandes rasgos, digamos, que hace Piaget es este, ¿eh? No da muchas más vueltas. No da más vueltas que esta. O sea, vos decías como que hay un montón de cosas que se nombran, pero en definitiva es juego simbólico, ¿sí? Todas estas formas verbales, digamos, de las preguntas, del animismo y las teorías que los niños tienen del animismo infantil, artificialismo, causalidad, y después el pensamiento intuitivo. Bueno, no ¿Sí? hago O sea, hincapié en eso. y en el porque medio, o sea, y es una flecha que atraviesa de alguna manera y que te va diciendo que el egocentrismo es menor en cada una de estas cosas. Ujú. Bien, Cada vez menor. bueno. Lo que pasa es que, a ver, en estos ejemplos que da Piaget, no son ejemplos del lenguaje, lo del pensamiento intuitivo, ¿sí? O cómo trata de, lo que trata de demostrar Piaget es cómo hay interiorización, no solo de la palabra, dijimos al comienzo, sino de las imágenes, ¿sí? ¿Qué características tienen las imágenes? Que no son reversibles. Nosotros vivimos en un mundo en que no es reversible. Si yo tiro o sea, en el mundo físico, si yo tiro la taza al piso, se va a romper en 1000 pedazos. No es reversible, no es que si yo rebobino y la tengo armada de vuelta la taza. No, ya está. El mundo físico tiene esa cuestión de que no es reversible. La experiencia física de la percepción. Ojo. La experiencia física de la percepción del mundo físico no es reversible. Entonces el nene queda tomado por eso para pensar. Entonces cuando le ponen experimentos en donde tratan de ver a ver cómo piensa con objetos concretos del mundo físico, ¿sí? El nene demuestra, ¿sí? Antes de los 7 años, después de los 7 años ya entra en otro periodo, antes de los 7 años demuestra que igualmente con las cosas concretas y el mundo físico sigue siendo, no hay pensamiento lógico, ¿sí? Sigue guiado por la percepción todavía. Sigue guiado por la percepción. Para nosotros establecer correspondencia entre dos filas de fichas, usamos, como les decía yo la otra vez, la lógica. ¿Sí? Usamos la lógica, pensamos, usamos la noción de número, pero desde el punto de vista lógico. ¿Sí? Ya veremos cómo se constituye la noción de número. Pero digo, el chico queda en estas experiencias, ¿sí? Tomado por lo perceptivo y no por la lógica.
Está bien, tampoco se vuelvan muy locos con esto, o sea, son experiencias. Lo que les decía es que no, en esto, en el pensamiento intuitivo, Piaget, ¿qué hace? Trabaja con imágenes mentales. ¿Sí? El nene puede anticipar con imágenes mentales qué es lo que puede pasar, pero lo anticipa con imágenes mentales, que ¿de dónde vienen? Vienen de la percepción, de la relación con el mundo que el niño tiene, pero perceptivo, en donde interioriza imágenes. Incluso puede anticipar, pero anticipa erróneamente, de forma prelógica, guiado por la percepción, no por la lógica. Ya van a ver después. Estos no se dan cuenta, ustedes saben por qué, porque no vimos todavía esos experimentos. No vimos esos experimentos, no vimos el pensamiento lógico. Ustedes creen que razonan perceptualmente todavía, y no razonan perceptualmente, utilizan la lógica para razonar, aunque no se den cuenta. Ya lo veremos la clase que viene, con el texto, vamos a seguir, le voy a decir, ustedes ya leyeron algo de este texto de Psiquiatría, donde habla de Piaget. Bueno, lean el periodo de operaciones concretas. ¿Sí? Lean eso y les voy a dar el texto de Piaget de operaciones concretas. ¿Sí? Bueno. Que siguen Igual haciendo experimentos. ¿Sí? Y cómo se estructura el pensamiento en el niño, cómo empieza a usar la lógica. Pero va mostrando que hay como distintos momentos, digamos, del uso de la lógica en el niño. ¿Sí? Hay distintos momentos. Bueno, ya lo van a entender cuando hay como distintos experimentos y distintas concepciones que van entendiendo como lógicas distintas. ¿Cómo decirlo? Bueno, sí, eso. Entonces, se trata de lógicas en donde Piaget presenta toda una serie de experimentos de seriación, de clasificación, ¿sí? De conservación, de sustancia, y lo que va probando él, ¿sí? Es esto, es a ver si el niño lógicamente, ante la transformación de algo, ¿sí? Puede entender que eso no se transformó, como el ejemplo que decía Marcela, ¿no? Del agua. Y la cambio de bote y de vaso, y lo que tiene que experimentar el niño, darse cuenta lógicamente, es que si, por ejemplo, es más alto el contenido en un vaso, se compensa con otra característica en el otro. Bueno, lo vamos a ver la clase. No quiero adelantarme. Lean primero el de Psiquiatría, que es como más fácil. ¿Cuál es? ¿Dónde está ese? Ese se los mandé, están en la clase 2. Forma parte de la clase 2, del material de la clase 2. Ah, debe, no sé, capaz lo vi. No sé si se los mandé también. Se titula Teoría Constructivista de Sí. Piaget. Sí. ¿Sí? No, eso Yo de lo titulé Paido así al apunte, pero es ese texto. bien. Bueno, ahí van a entender seguramente y van a diferenciar de lo que es el pensamiento intuitivo. Bueno. ¿Están escuchando otra cosa? Escuchan como una música. ¿Por qué? Mi hermano está tocando la guitarra. Ah, bueno, muy bien. Le dije, no me moleste. Bueno. Déjalo tocar la guitarra. Está muy bien. Bueno, chicas, no sé si quedó claro esto. La verdad que yo creo que el pensamiento intuitivo, insisto, lo van a entender más cuando vean las operaciones concretas y la lógica que está por detrás de las operaciones concretas.
bueno, y lo retomamos de última en la clase que viene. ¿Eh? No les voy a dar actividad para las operaciones concretas. Por lo menos Bueno. por ahora no es mucho. Simplemente léalo y lo vamos hablando. Dale. Manda este video por el grupo de Face. ¿Eh? Manda el video por el grupo de Face. Hola. Ah, bueno, Que sí. mandes el video por el grupo de Sí, te Face. escucho. ¿No lo vieron? ¿No les puse el icono del canal? No. No les mandé el link del canal. Porque lo colgué a eso. ¿Qué canal? En un canal que hice en YouTube. No se lo mandé. Ah, ¿tenés un canal de YouTube? No tengo un canal de YouTube. Lo hice Me simplemente suscribo para y te doy poder like. colgar clases. Nada más que por eso. Bueno, dale. No me mandaste el link. Bien. Bueno, les mando. Profe youtuber. Mirá que ganas plata con eso. Sí, es verdad. Sí, un montón, no saben. No sé si me van a pagar el sueldo de docencia y... youtuber, me parece. De verdad. Que soy youtuber. Ganás para plata pagar. siendo youtuber. Te lo Para perdés. Bueno, tenés otra entradita. Tengo un montón de entradas. Bueno, dejo de grabar estas cosas. No, ¿alguien tiene una pregunta seria, por favor? No. Juli, sí, tenías una pregunta. No. Yo no hablo más. ¿Cuándo sería el primer parcial? No sé, ni... Mirta, silenció el micrófono. No. ¿Qué pregunta? Eso no se pregunta. No, está bien que me pregunte, está bueno, pero la verdad que... Todo. ¿Con qué lo asocias, Mirta? A ver. No sé si vamos a evaluar. Porque dijo la pregunta seria. Sí, es seria la pregunta. Es muy tan seria que me pone triste. Yo me río para no llorar. No sabemos qué va a pasar. Que no sean todos juntos. No, es que lo que no se sabe es si se va a convalidar la posibilidad, esto de la evaluación de forma online. Por eso no se está tomando final. ¿Entiendes? Sí. Supongo que sí. Pero el parcial no sé, todavía no lo he pensado. No me he puesto a pensar, así que... Igual si vos nos das para hacer un parcial y nosotras nos copiamos, las únicas que nos perjudicamos somos nosotras, porque en el final... No, ya sé, no va por ese lado. No lo pienso desde ese lado. No, me parece que voy a apelar mucho más al oral. Como me gusta. El oral, que nos revuelve después por toda la teoría. Pero es la cursada, no es el final. Ah, sí, ya sé, estoy haciendo un chiste. Le pongo un poco de onda. Sí. Está bien. La cara de Marce. Ahora les voy a mostrar algo. ¿Qué? Vicky, está buena la pregunta. Sí, Mirta, Algo le interesante. sacamos. Está bien. No. Ah, mirá. Mirá el muñeco ese que tiene, Lu. ¿Tuviste un bebé? De ese saco los ejemplos. ¿Hace cuánto que no te veo Sacando que ya quedaste ejemplo, embarazada y todo? Muy buena. A ver. Hola. Hola, decile. El conejillo No, de Indias. está en otro. Rompí la cuarentena.
Rompí la cuarentena. Porque estoy en otro lugar. Ah, no. Que Pará, se- y estoy grabando.